Hoy, 9 de octubre, damos gracias a Dios por permitirnos abrir un día más nuestros ojos, por creer firmemente en lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos cada mañana, en lo eficaz de lo que es su palabra. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Y hoy el devocional, a pesar de ser corto, es sustancioso, porque nos va a hablar en uno de los versículos bíblicos sobre el primer síntoma que nos revela el tener estrés. Hoy hablamos de el insomnio y es claro tener en cuenta que el insomnio repercute en el estado vigil del individuo porque produce una disminución en la concentración, porque nos limita en la falta de energía física y genera alteraciones del comportamiento y de las emociones, lo que termina generándonos una irritabilidad que afecta de modo importante su calidad de vida, las relaciones interpersonales. No es fácil controlar la irritabilidad, pero sí es necesario identificar de dónde proviene. Solo con la presencia del Espíritu Santo podemos nosotros pedir dominio propio, podemos clamar. Cuando se aviva la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos sentir cómo Él desarraiga, arranca, destruye, derriba toda fortaleza que se haya levantado en nuestro ser, en nuestra alma. Y seguramente quien identifique este espacio de irritabilidad podrá clamar al Espíritu Santo que quite esa emoción en la cual nos hemos quedado atrapados. Existen varios síntomas, pero el síntoma más habitual del insomnio es la disminución de la concentración. También la causa del insomnio está determinado por la presencia de algún dolor que aparece es en las noches. Si se han dado cuenta ustedes, la mayoría de dolores que atacan a los niños, a los jóvenes y a los adultos es en la noche, porque la noche es un escenario especial tal vez para que el enemigo pueda reconocer o identificar la debilidad de la puerta abierta entre nosotros. Y si no tenemos dominio sobre el dolor, le abrimos la puerta para que Él venga a crear esa tormenta, esa impaciencia, esa ansiedad, esa irritabilidad. Viene a robarnos toda tranquilidad. La palabra que nos respalda esta mañana está en Job 33:19. Dice la palabra: el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos. Entonces, miremos que el versículo que hoy quiere hablarnos en el libro de Job es recordar que allí se habla de la vida de un hombre piadoso que sufrió muchas calamidades. Si queremos recordar el contexto de Job, Job fue un hombre que el enemigo quería robarle la paz, quería demostrarle a Dios que no tenía fe, que por cualquier situación de aflicción
desviaría el camino, lo aislaría de Dios. Aquí podemos entender que Satanás tiene que también rendirle eh, permiso o informe a Dios de las cosas que hace. El libro de Job es un libro fascinante. Se necesita discernimiento para entender, porque no es tanto por las situaciones que pasamos de aflicción que somos señalados. Hay mucha gente que se levanta para juzgar, para poner ese dedo señalador y creer que si una persona está pasando por circunstancias difíciles es porque ha sido un pecador, y no es así. Muchas veces el Señor permite que el enemigo nos toque para probar nuestra fe, para demostrarle al mismo enemigo que nosotros, los que permanecemos en fe y confianza ante el Señor, los que creemos en todas sus promesas, no somos fáciles de desviarnos del camino de la fe. Entonces este versículo nos habla acerca de cómo a través del dolor Dios castiga al hombre. El sufrimiento físico puede ser utilizado es para enseñar al hombre, mas no para castigarlo. Y nos demuestra cómo Dios nos disciplina para que mejoremos, para que podamos crecer espiritualmente. Si miramos el significado del dolor, la idea de que el dolor podemos asimilarla, porque el dolor es utilizado como un medio para purificar al hombre, y esto es algo muy común en la Biblia. Si bien es cierto que el dolor puede ser difícil de soportar, nos ayuda a ser fuertes, nos ayuda a madurar. Y mire que así se deja ver en 2 Corintios 4:17. Dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelso y eterno peso de gloria. Así que esto nos muestra que la importancia del dolor es el conocer cómo podemos manejarlo, cómo podemos utilizar el dolor para fortalecernos. Es increíble que cuando tenemos un dolor perdemos la paz, cuando tenemos un dolor maldecimos, cuando tenemos un dolor reclamamos a Dios. Siempre es esa lista de quejas constante, pero esa no es la actitud que debemos mantener frente al dolor. Sí es fácil de pronto decir que el dolor es bueno para nosotros, pero realmente cuando nos enfrentamos a él es difícil aceptarlo. Así que le estoy invitando a que cuando nos encontremos con dolor, debemos recordar que a través de ese dolor Dios está tratando de decirnos algo. En lugar de centrarnos en lo difícil que puede ser el dolor, podemos reflexionar sobre lo que podemos aprender de él. Podemos orar para que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para sobrellevarlo. Cuando nos enfrentamos a situaciones de dolor físico o emocional, debemos recordar que Dios está ahí con nosotros, que la oración es una forma de comunicar, la oración es un refrigerio, es un restaurador, es un medicamento, podríamos decirlo, porque allí en medio del dolor no debemos centrarnos en lo que estamos sintiendo de dolor, sino en mirar más adentro qué es lo que hemos guardado dentro de nosotros como iniquidad personal que nos causa dolor. En lugar de ser amargos o resentidos por el dolor, elijamos ser agradecidos por él.
y veámoslos como una oportunidad de comunicación, de comunión. A través del dolor podemos aprender a ser pacientes, a ser compasivos y a ser más espirituales. Pero es increíble. También aprendemos a ser agradecidos. ¿Saben por qué? Porque allí es cuando podemos compararnos frente a otras circunstancias o a otros casos que a veces conocemos y somos indiferentes. No nos duele ver una persona postrada, una persona en silla de ruedas, una persona conectada, un ser inerte prácticamente, tendido en una cama. Y nosotros tenemos un dolor de cabeza y ya viene la amargura sobre nosotros, un dolor de brazos, un dolor de huesos y ya viene la amargura, el reclamo, la irritabilidad. No, este versículo bíblico nos enseña que a través del dolor Dios nos está purificando y nos está fortaleciendo. Es fácil que caigamos en la amargura y la desesperación cuando experimentamos un dolor, pero recordemos que Dios está ahí con nosotros y que el dolor es una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Debemos orar, debemos renunciar al dolor, a la enfermedad, porque Dios no es enfermedad, pero el enemigo sí. El enemigo pone cosas porque sabe que tenemos puertas abiertas y es donde viene a demostrarle a Dios que fácilmente podemos ser víctimas y esclavos de Satanás. Nos quedamos encerrados en el dolor sin ni siquiera echar un repaso dentro de nuestra alma. ¿Cuál es la emoción que hemos guardado allí? ¿Cuál es la emoción que no nos deja dormir? ¿Cuál es la emoción que nos causa dolor, que nos roba la paz, la tranquilidad? Aquí es donde nosotros tenemos que reconocer y trabajar sobre eso. Y ustedes tienen la herramienta en sus vidas. La presencia del Espíritu Santo forma una parte fundamental para desarraigar, arrancar, destruir, quemar, derribar todo dolor que quiera levantarse en su vida. Recuerde algo, las emociones están muy relacionadas a los dolores que tiene su cuerpo. Reflexione sobre esto y mire sobre cuál emoción tiene que trabajar para que sea quitada de su vida, para que sea entregada a Dios y que Él pueda moldearlo. Somos el barro para hacer una hermosa vasija y cuando nos procesan, eso nos duele. Oramos. Gracias, amado Dios, te doy, Señor, esta mañana, porque hoy me llevas a reconocer, Señor, que cuando vivimos de el insomnio, cuando permitimos cargarnos de tantas cosas, cuando permitimos crear en nosotros el estrés, uno de los primeros síntomas es saber que no podemos dormir por la preocupación, porque no sabemos cómo encontrarle respuesta a circunstancias que solo tú, Señor, ya tienes en control, que solo tú ya sabes cómo se deben solucionar. Enséñanos, Señor, esta mañana a aprender a depender de tu presencia a través de la oración. Enséñanos a aprender a mirarte, a buscarte, a entregarte todo dolor, toda situación que viene como puerta abierta a permitir la presencia del enemigo. Señor, fortalece nuestro espíritu. Ayúdanos a crecer espiritualmente y a reconocer que nos revolcamos muchas veces en una cama por la sencilla razón de que no queremos aprender a verte. Gracias, Señor, por el dolor, porque el dolor nos enseña a ser fuertes, porque el dolor nos enseña a reconocer que somos lingotes de oro en tus manos y que tú necesitas pasarnos por el fuego para ser purificados. Gracias, Señor, por esta palabra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden compartir esta palabra que será de bendición para otros.